Buenas tardes, bienvenido a un capítulo más de este podcast Átomos y Apartes. Hoy nos encontramos acá en Ciudad Bolívar, exactamente en la Universidad Territorial Politécnica del Estado Bolívar. Hoy venimos a tocar un tema muy importante que se habla mucho, pero tal vez pocos saben la definición, que se llama inteligencia artificial. Nos encontramos con dos compañeros acá, con el ingeniero Osvaldo Pérez y el licenciado Ángel Morales. Un placer, mi nombre es Osvaldo Pérez y soy ingeniero egresado de esta institución. Bueno, complacido de estar invitado a este podcast. Ángel Morales, docente de la UPT Bolívar, y bueno, contento de estar aquí en este maravilloso laboratorio. Es el S3 y gracias por la invitación. Bueno, sí me faltó hablar un poco de lo que es este laboratorio donde nos encontramos ahorita. Es un laboratorio desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya tiene más de 4 meses. La idea es crear desarrolladores de software seguros y soberanos. Bueno, continuando con la dinámica, traje unas preguntas para acá con los compañeros, para compartir con los compañeros. Y tengo la primera. ¿Realmente qué es la inteligencia artificial? Se dice mucho que son robots, hablan de cosas futurísticas, pero bueno, aquí tenemos los expertos que nos van a hablar un poco de qué es la inteligencia artificial. Bueno, sí, se tiene una idea errada de lo que es la inteligencia artificial, más que todo porque venimos conociendo el tema o el término inteligencia artificial por la ciencia ficción, que tanto pues plaga el contenido que consumimos pues, para recrearlo. Sin embargo, antes de hablar de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que no surgió de la noche a la mañana, sino que es un proceso que nació en el seno de la ciencia, de la computación, y que ha ido creando conceptos, adaptándose y creciendo de acuerdo a las tecnologías. Un comienzo, pues, se le relaciona al inicio de las menciones en cuanto a lo que es la inteligencia en la máquina, con la matemática Ada Lovelace, considerada también la primera programadora. Ella en uno de sus papers que tradujo de un ingeniero francés, menciona que la máquina podría hacer cualquier cosa mientras se le programe. Sin embargo, no podría tener inteligencia como la humana. A raíz de eso, en el círculo científico se fue desarrollando esta idea de máquinas pensantes. Y no fue hasta mediados del 58, por allí, 1958, cuando se menciona el término inteligencia artificial como tal. Antes de eso, Alan Turing ya había propuesto que si la máquina lograba engañar a un ser humano y hacerle creer que ésta era una persona, esta podría ser una máquina inteligente y pensante como los seres humanos. A este test se le llamó test de Turing, pero surgió como un juego, se le llamaba el juego del juez como tal. Y bueno, para hacer el cuento corto, pasaron por muchas concepciones hasta la llegada de una tecnología capaz de sustentar todas esas cantidades de procesos que debería ejercer una máquina para asemejarse a la inteligencia humana. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es más que un algoritmo capacitado para procesar grandes cantidades de información y producir inferencias, o sea, productos nuevos, de acuerdo a lo que se ha entrenado. Muchas gracias, compañero. Bueno, sí, en conclusión llegamos a la idea de que es un proyecto, es un desarrollo que lleva ya demasiado tiempo ejecutándose y bueno, y ahorita estamos viendo cuáles son los frutos de todo este trabajo, ¿sí? Tengo otra pregunta para el licenciado. ¿Cuáles son los contras y el cuidado que hay que tener cuando se utiliza la inteligencia artificial? Bueno, en sí, digamos que sí debe haber algunos cuidados, alguna prevención que deben tener los usuarios. En este caso es porque existe lo que conocemos como el sesgo. Puede haber un sesgo algorítmico en los software de IA y puede ser que ese sesgo tenga la particularidad de estar dirigido a realizar una visión, pues una misión. En este caso, digamos que vamos a suponer el caso de Venezuela. Venezuela
Actualmente no es un secreto para nadie que se encuentra con medidas de ataque, de saboteo, de cambios que tienen que ver con el proceso cognitivo de las personas, en el sentido de que se está aprovechando el software de IA sobremanera, el que está del extranjero, el que no es hecho por nosotros los venezolanos, y es un software que puede que tenga algún tipo de sesgo algorítmico. En este caso, pudieran nuestros jóvenes, uno mismo, empezar a ser parte de un proceso de alteración de la cognición o lo cognitivo del ser humano, en este caso del venezolano, o sea, de cómo estamos nosotros procesando nuestra mente, cómo está procesando toda esta información y cómo la estamos, y cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos al procesar estos pensamientos. Es decir, que se nos puede hacer como una reconfiguración de nuestra mente, o como dirían por ahí, se puede hackear la mente. La IA puede alterar pues el modo en que nosotros estamos educados, en que estamos nosotros socializados como venezolanos. Por eso es importante tener cuidado y a la vez tratar en lo inmediato que nuestro país, y así cada país pues tenga esa soberanía, sobremanera soberanía en el campo del desarrollo de IA, porque es mucho más, no solamente sano, sino mucho más interesante desarrollar esa soberanía a través de la IA, a través de un software nuestro propio. Y de hecho, los contras, bueno, muy poco. Yo diría que, o sea, en el sentido de contra es el más fuerte, pero la IA, desde una perspectiva de aprovechamiento, puede darnos a nosotros el concepto de libertad, la liberación, porque va a ser como cuando llegaron las cocinas, las neveras, toda esta tecnología que empezó a automatizar, y hubo un cambio, ¿no? Desde lo colonial hasta la época del desarrollo industrial, este cambio, y la gente siguió trabajando, o sea, la gente lo que hizo fue automatizar algunos procesos manuales. Eso nos está ayudando la IA, como lo decía el compañero Osvaldo. La IA es un software que nos está ayudando con estos algoritmos a organizarnos, a aprovechar el tiempo, a hacer mejor las estrategias y los esquemas de trabajo. No es que la IA va a suplantar o puede suplantar al humano, o sea, porque como dicen por ahí también, la IA pues hace el humano mejor. No puede suplantar al humano, sino que hace el humano mejor. Un humano que no usa IA no es mejor que un humano que usa IA. Un humano que usa IA va a ser mejor siempre. Quisiera aportar algo para eso. Bueno, Es cierto lo que dice el profesor aquí. Estos software, estos algoritmos, estos grandes modelos de lenguaje tienen unas ciertas limitaciones o unas ciertas reglas que pueden favorecer cierto tipo de pensamiento. Entonces, un desafío o un problema a la hora de trabajar con estas herramientas externas es que estamos sometidos a esos lineamientos externos que pueden transformar nuestra forma interna de tratar y de ver la información. Y esto va con un riesgo que se genera, el creer que la IA es infalible, que puede procesar toda esa cantidad de datos y dar respuestas reales sin fallar. La IA puede alucinar. De hecho, es un término que se utiliza en el desarrollo de estas tecnologías que se le llaman alucinaciones. ¿Qué tan refinado esté el software? Permite que la IA no alucine, por así decirlo. Pero no podemos confiarnos y creer que todo lo que vaya a dar la inteligencia artificial es 100% fiel al contenido que está evaluando. Él puede procesar grandes cantidades de información en la red, puede sintetizar, organizar ideas y ese tipo de cosas, pero no es una herramienta que pueda sustituir el pensamiento humano, el pensamiento crítico, moral y social de la humanidad. Muchas gracias. Entonces, para concluir este tema, una recomendación sería que siempre las personas que utilicen la inteligencia artificial profundicen más allá, que no se queden nada más con lo que le dice la inteligencia artificial, sino también apoyarse en otros métodos de investigación para apoyar y profundizar algún tema en específico, ¿sí? O sea, no es 100% siempre, no es 100% real lo que dice la inteligencia artificial. Se puede equivocar, ¿sí?
porque trabaja con base de datos, con internet, entonces realmente es una información que ya existe, tal vez en un blog, en otra página web, y puede estar equivocada, ¿sí? Bien, entonces seguimos con otra preguntita que es, ¿viene la inteligencia artificial a sustituir el trabajo que hacen los humanos? No, la verdad es que no. La inteligencia artificial, como mencionó el profesor, viene a reforzar el trabajo que hace el humano dentro de cualquier área. Entonces, ¿por qué? Porque es como cualquier tipo de herramienta que se haya creado. No puedes prescindir del uso de un computador actualmente, como tampoco puedes prescindir del uso de la IA como tal. O sea, aquel que se resiste al cambio se le va a dificultar adaptarse a las nuevas necesidades. Sin embargo, la IA no va a excluir a la humanidad de su propia responsabilidad, sino que va a liberarla para ejercer estas actividades, este proceso de pensamiento en lo que sí podemos hacer, en lo que podemos hacer de una manera mucho más efectiva que una inteligencia artificial, que un modelo de lenguaje, que es la parte creativa, la parte de relacionarnos con el contexto mucho más rápido que un algoritmo que requiere de una descripción mucho más detallada. Y bueno, a fin de cuentas tampoco excluye los roles que ya hemos estado trabajando. Trabajadores va a haber siempre, trabajadores que desempeñen papeles en la informática, desarrollar aplicaciones web, gestionar bases de datos, todo ese tipo de cosas. Pero si saben utilizar estas herramientas, pues van a ser mejores profesionales que quienes se resisten a ellas. Entonces, esto siempre pasa. Cuando llega una nueva tecnología, cuando llega algo que transforma la forma de hacer las cosas, la gente se resiste porque no quieren adaptarse, no quieren aprender cosas nuevas. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo, algo que pasó pues en un año pues indeterminado por allí. En Grecia, el filósofo Diógenes se resistía al uso de la escritura para transmitir el conocimiento. Hoy nosotros no podemos percibir un mundo sin la escritura. Literalmente nuestro sistema de educación se basa en la transmisión de la información por medio de la escritura, por medio de reglas gramaticales. En ese momento la corriente de pensamiento era totalmente distinta. Se creía que el filósofo, que la sabiduría venía de analizar grandes cantidades de información y someterlas a la memorización y la abstracción de la persona. Y no estaba errado, a fin de cuentas. Eso es lo que seguimos haciendo. Sin embargo, esta herramienta, esta nueva forma de procesar la información surgió, se mantuvo y creó una revolución en cómo procesamos, cómo llegamos y cómo transmitimos. Ya no es necesario que el maestro esté allí, sino podemos leerlo en sus páginas, podemos reflejarnos allí. De ahí surgen pues diferentes tratados históricos, de ahí conocemos mucho de nuestra historia como humanidad. Entonces, imagínense si ese filósofo se equivocó en aquella época y si hubiésemos seguido esa cadena de pensamiento, muchas de las cosas que hoy tenemos no hubiesen permanecido. Y asimismo con la revolución industrial. Cuando llegaron las grandes máquinas en Estados Unidos, por ejemplo, a automatizar el trabajo en el campo, a automatizar el trabajo en la fábrica, la gente se resistió porque estaban acostumbrados a una manera de trabajar. Y sin embargo, las grandes industrias surgieron gracias a la incorporación de trabajadores que se adaptaron y siguieron trabajando con estas máquinas que facilitaban el trabajo. Y bueno, prácticamente eso es lo que considero yo, que no va a sustituir, sino va a reforzar a la humanidad. Muchas gracias. Entonces, quiere decir que lo que tenemos es que ir a adaptarnos, o sea, para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes puedan seguir creciendo junto con la inteligencia artificial, ya no verla como un enemigo, sino como un aliado para el desarrollo, ¿sí? Pero tampoco es un dios, claro que sí. Yo comentaba con el compañero Osvaldo que la inteligencia artificial también tiene una potencia muy fuerte, que es que nos ahorra mucho tiempo, ¿sí? A la hora de investigar, hacer algún análisis, cualquier tipo de investigación, nos permite la inteligencia artificial ahorrarnos mucho tiempo. Que para nadie es un secreto que ahora mismo el tiempo vale oro, pues, o sea, entonces creo que es una potencia muy grande que tiene la inteligencia artificial a la hora de ahorrarnos trabajo, ahorrarnos tiempo. Bueno, tiene los patrones. Ya la IA en su software tiene los patrones, por ejemplo, de una investigación.
lo que ella hace es organizar esa información que tú necesitas y te libera eso, porque te da tiempo y te libera. Y bueno, y con acotando un poco sobre si va a sustituir al humano o a lo que hacemos los humanos, no, yo creo que no, dificulto que no, porque lo decía más temprano, lo decía, el caso, por ejemplo, de las cocinas, ¿no? Cuando el fogón, nuestros abuelos usaban el fogón y después empezó como la tecnología, pues empezó a cambiar y llegaron las cocinas a gas, las cocinas aquí, y de pronto las cocinas eléctricas y así pues, y hasta los microondas y todo esto, pero jamás pudo sustituir a un cocinero. De hecho, ahora hablamos de chef de cocina, cuando entonces pensábamos que ya no, los cocineros no iban a trabajar, que las personas que trabajan en la cocina no iban a trabajar, pues no. O sea, ahora el chef es el mejor cocinero porque trabaja con esta tecnología avanzada y sus conocimientos que como humano siempre va a tener. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Lo que decía el compañero Abad también. Pensamiento crítico. Capacidad crítica para entender que no es quien todo lo sabe la IA, no es un dios, es solo un software que tiene un patrón que nosotros podemos usar para mejorar nuestros estudios, por ejemplo, nuestras investigaciones, profundizar, pero siempre hay que utilizar el arco de información, siempre hay que buscar todas esas fuentes de información, verificar y sobremanera consumir. Es como la información que nosotros consumimos, tiene que ser como los alimentos. Está la comida chatarra, que te causa daño, y está la comida que es nutritiva, que tiene los alimentos sanos, nutritivos. Así es la información. Hay información chatarra que, bueno, la IA puede tenerla a través de las redes sociales, los algoritmos. Esa información, pues lo que hace es que tu mente la puede hasta esclavizar de alguna manera, valga el término, pero también si tú cuidas esa alimentación de tu mente con información de calidad, con información nutritiva que valga la pena, seguro que tu mente va a empezar a desarrollar unas capacidades que tú pensaste que no era posible, pero sí. Y la IA vino a eso, ayudarnos a ser mejores humanos. Bien. Otra cosa, para nadie es un secreto que la mayoría de estas inteligencias artificiales son de industrias que están fuera, ¿sí? De empresas tecnológicas que son de afuera. Venezuela ha recibido mucho bloqueo de parte de estas inteligencias artificiales, y las que son más conocidas tienen las IP venezolanas bloqueadas, ¿sí? Tenemos que usar métodos como activar un VPN para poder conectarnos a estas inteligencias artificiales. Entonces, bajo ese bloqueo, esas restricciones que tenemos aquí en el Estado venezolano, ¿qué recomendación o qué podría hacer el Estado para atacar todo esto que está pasando con respecto a las restricciones que tiene Venezuela? Bueno, principalmente, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Intentar ejercer proyectos que nos permitan desarrollar nuestras propias herramientas en cualquier ámbito, en cualquier lugar. Y bueno, el S3, ¿cuál es lo que significa? Software seguro soberano. Exactamente. El software seguro y soberano es eso, pues, una manera del Estado de capacitar a técnicos en el uso de sistemas operativos libres, en la capacitación de la ciencia de datos como tal, para en un futuro no muy lejano poder nosotros desarrollar nuestra propia inteligencia artificial, nuestros propios bancos de datos y bueno, competir con los que ya están en el mercado, porque es difícil pues siempre depender de lo que está afuera. No sabemos qué es lo que está allá, no sabemos cuándo nos van a quitar el acceso total a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, el mundo sigue avanzando y nosotros tenemos que avanzar con él, y eso es lo que se está promoviendo, bueno, considero que se está promoviendo con este curso, con estas actividades. Yo pongo el ejemplo, bueno, del sistema operativo Canaima. No sé si algún joven esté por allí, o bueno, casi no joven ya, cuando entregaron las canaimitas, el sistema operativo era muy pobre y la manera de uno de acceder a él era muy difícil. Eran repositorios que caían en nada, pues no llegaba a descargarlos y no estaban ya activos en Mega, en algún otro tipo de gestor de descarga. Entonces, eso se perdió, o creímos que se había perdido. Sin embargo, no sé si pueden ver el fondo, ahí está,
el sistema operativo Canaima Cabanayem, que ya yo considero que rivaliza con cualquier sistema operativo orientado al software libre que esté allí. Le podemos dar uso, le podemos dar vida. Entonces ya se está haciendo y veremos su fruto. Eso es así. Sí, creo que no tiene nada que envidiarle el sistema operativo Canaima a ningún otro sistema, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ya la experiencia con todo lo que está pasando en Venezuela, qué son las restricciones, qué son las limitaciones, y depender mucho del extranjero o de países de afuera, ¿no? Para el desarrollo de todo esto. Creo que sí, que el gobierno lo está haciendo, y esto es parte del desarrollo, todo lo que es el laboratorio que tienen acá en la UPT Bolívar, que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología para ir fortaleciendo y nosotros en algún momento conseguir esa independencia tecnológica. Creo que es el punto más importante, llegar hasta allá, a una independencia tecnológica donde Venezuela sea una potencia tecnológica y no dependa tanto de países externos, porque entonces pasa todo lo que está pasando. Bueno, siguiendo la dinámica de este canal, tenemos una parte que le llamamos pregunta atómica, ¿sí? Entonces voy con la pregunta atómica, y el que quiera responder la responde sin ningún problema. Dice, ¿qué valor social venezolano le enseñarías primero? ¿Solidaridad, creatividad o resiliencia a una inteligencia artificial? ¿Cuál sería el primer valor? Son 3 opciones. Solidaridad primero. Creatividad. Solidaridad. Bueno, la solidaridad es exclusivo de los humanos. La solidaridad. O sea, yo no le enseñaría eso a la IA. Okay. La otra es creatividad y resiliencia. Creo que me iría por la creatividad. ¿Por qué? Porque el software venezolano debe ser sumamente creativo. Porque lo decía el profesor de Fundacity. Él nos decía que Venezuela ha estado, ceñida con este bloqueo, con esta guerra, y eso ha hecho que nosotros los venezolanos tengamos que responder ante toda esta crisis, ante todas estas limitaciones, con creatividad, sin a veces tener los recursos idóneos o necesarios. Hemos logrado tener esa resistencia y desarrollar y avanzar aún. Entonces, por eso creo que nuestra inteligencia artificial primeramente debería desarrollar el proceso creativo, el cómo resolver problemas que se presenten, retos que se presenten, sin de pronto tener las condiciones más idóneas. Pero por eso somos venezolanos, porque ante cualquier adversidad, ante cualquier crisis, lo superamos y avanzamos. Ok, creatividad. ¿Sí? ¿Algo que aportar? ¿También te irías por creatividad? No, yo me iría por resiliencia. Pero claro, la creatividad es esencial. La resiliencia, porque esta IA, al igual como dice el profesor, estaría capacitada para responder a los problemas y adaptarse a ellos como tal. La resiliencia, no sé si ya lo sepan, es la capacidad de un objeto físico de tomar su forma después de haber sufrido alguna avería como tal. Se utiliza en la ciencia de la mecánica como tal para describir las funcionalidades de algunos metales, ese tipo de cosas. Entonces se toma también esta similitud con respecto a la humanidad. La humanidad se basa en eso, y el venezolano, más que todo, es resiliente. Tantos golpes que ha recibido, y aquí seguimos, permanecemos en pie y seguimos adaptándonos y seguimos creciendo. Ok, muchas gracias. Y para finalizar, tenemos la pregunta que llamamos radioactiva, ¿sí? Sobrevivimos a la atómica. Sobrevivimos a la atómica, ahora viene la radioactiva. ¿Se podría crear una inteligencia artificial con cultura o identidad venezolana? Claro, sí se podría. Hay que tomar en cuenta que las inteligencias artificiales, o sea, los modelos de lenguaje actuales, se entrenan con grandes cantidades de información. ¿Cómo podemos nosotros, siendo venezolanos, aportar a este entrenamiento? Primero, creando una gran banca de datos, con datos obviamente refinados de nuestra propia cultura, nuestras propias ideas. Yo que sé, podríamos almacenar información de nuestros indígenas, por ejemplo, crear una banca de datos referente a ellos, su lenguaje, su historia,
para que cualquiera pueda acceder a ello. Y a la hora de crear nuestro propio algoritmo, entrenarlo con eso y que eso pueda aportar una visión distinta de los modelos que ya están. O bueno, reforzar también los modelos que ellos están creando. A fin de cuentas, la ciencia tiene que ser operativa y Venezuela no creo que vaya a negar ningún tipo de información, más si viene de nuestro seno, pues, como tal, al mundo. Queremos divulgar nuestra versión de la historia, nuestra visión. Y toda cultura quiere eso, la verdad. Todas quieren prolongarse, quieren ser identificadas, quieren que sepa quiénes son. Venezuela está muy mencionada en el ámbito internacional, pero es una imagen de Venezuela cortada, transformada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar nuestra verdad? Pues creando bancas de datos, entrenando sistemas para que puedan divulgar esta información. Excelente, Osvaldo, muchas gracias. Entonces, para concluir, mandarle un mensaje a todas esas personas que nos están viendo, ¿sí? Con respecto a la inteligencia artificial, algún consejo, algún mensaje en específico a todos esos jóvenes que nos están viendo. Bueno, de mi parte, que sean críticos, que utilicen la herramienta, que no le tengan miedo, pero que no le dejen todo el peso del trabajo a estas máquinas como tal. La humanidad se crece en las adversidades y aquel que se adapta es el que puede proliferar y puede avanzar. Entonces, hay que siempre preguntarse el por qué, el cómo y el cuándo a la hora de investigar. Hay que constatar fuentes, hay que desarrollar nuestros propios conceptos así estén errados y también estar conscientes que tanto como la IA se puede equivocar, nosotros podemos equivocarnos. Equivocarse no está mal en ese sentido, sino es esa oportunidad que tenemos para recapacitar, adaptarnos y crecer. Entonces, crezcamos con la tecnología, crezcamos como individuos y crezcamos como una Venezuela, pues, unida totalmente. No sé si el profe quiere decir algo. Bueno, sí, sí, ya como despedida, de nuevo agradecer por la invitación. Estoy, bueno, ya los años que he vivido, bueno, muy contento del proceso, la forma como se está desarrollando la ciencia y la tecnología en mi país, en nuestro estado venezolano. Creo que las palabras que alguna vez dijo el presidente Hugo Chávez sobre que la ciencia y la tecnología estaban para la liberación de los pueblos, es una verdad absoluta en este momento. Cuando desarrollamos ciencia, tecnología para los pueblos, le estamos dando la posibilidad de ser libres. Porque ya, por ejemplo, el caso de la IA, la inteligencia artificial, vino para eso, para ayudarnos a administrar mejor nuestro tiempo, sin dejar de entender que también existe un mundo que siempre nos ha formado y que va a estar siempre ahí. Por ejemplo, la literatura con los libros, que son tesoros que siempre... O sea, leer un libro, por ejemplo, que ya muchos muchachos a lo mejor no cargan, pero uno se sorprende que todavía hay juventud que carga su libro y andan leyendo un libro, una historia bien completa. Eso todavía es importante y eso va a la par del desarrollo tecnológico, porque leer un libro te da la capacidad de soñar, de pensar, de analizar y a la vez sobre todo de profundizar lo que es el pensamiento crítico, de conocer, de viajar, porque estás leyendo y estás viajando. Pero la tecnología vino y la ciencia, con este desarrollo, con este auge que tiene ahora en Venezuela, vino para darnos los espacios necesarios para poder sentarte a leer un buen libro. Para eso está desarrollándose la IA también venezolana, para eso estamos desarrollando los procesos. La banca venezolana está utilizando un proceso elaborado basado pues en IA, y eso ha ayudado a que haya, por ejemplo, un control más sobre los ataques que hay para robo de identidad, para sustracción de identidad. Esto lo está haciendo la IA en Venezuela. Y hay muchos procesos que ya se están haciendo a través de la inteligencia artificial que nos van a ayudar a automatizar y a mejorar nuestra seguridad y nuestra soberanía, que ya dejó de ser geográfica, ya no es la tierra solamente, es el espacio, es el ciberespacio y hasta nuestra mente, porque nuestra mente es soberana, nuestro pensamiento es soberano. Pero cuando no prestamos atención y nos dejamos llegar ciegamente, nos convertimos en soldados
de algoritmos sesgados que nos llegan de otras partes. A veces no saben ni por qué lo trajeron, pero por algo están ahí y el daño está hecho. Y nos convertimos en soldados ciegos y que no sabemos, pero estamos haciendo mejor un daño a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a los dos, a Osvaldo Pérez y al licenciado Ángel Morales. Darle las gracias a la UPT Bolívar por el espacio, al Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, a Fundacity Bolívar, que es el que permite estos espacios para poder nosotros interactuar y cada quien dar sus ideas. Bueno, con eso nos despedimos y hasta un próximo capítulo.